El aire frío, denso y metálico de la mañana de posguerra pesaba con fuerza en la granja, pero lo que más cruelmente se cernía sobre la zona era el silencio que siguió a la expulsión. La protagonista, llamada Elara, no era más que una silueta inclinada contra la vasta extensión del campo marrón claro. Su fina ropa de algodón parecía una afrenta al frío cortante. En sus brazos, un bulto de sábanas descoloridas protegía a su madre, Frida, cuya fragilidad era palpable, como un cristal agrietado que apenas soportaba el peso de su propio cuerpo enfermo. La casa de madera, antaño refugio, era ahora la fortaleza del enemigo. El cobertizo de ladrillo rojo con su techo corroído, que antaño había albergado gallinas, era el único terreno que les quedaba, un símbolo grotesco de la avaricia que los había despojado de todo. Sobre la tierra dura, cada uno de los pasos de Elara resonaba con el dolor de una despedida forzada, y la injusticia de ese momento, la humillación de verse reducida a una vida en un gallinero en ruinas, atravesó su alma con la fuerza de un clavo oxidado. En la vasta extensión de tierra seca y polvo que se levantaba con cada soplo del viento seco, el viejo gallinero parecía un sarcófago para la dignidad de dos mujeres. El olor a heno viejo y humedad estancada se filtraba por las tablas sueltas, y el crujido melancólico de la puerta colgante sonaba como la risa burlona del exmarido, el antagonista, que las observaba desde lejos, desde la ventana de la casa ahora robada, con una satisfacción fría y calculadora. Elara recostó a su madre en el húmedo suelo de tierra, cubierta apresuradamente con las sábanas que había logrado salvar, y la mirada vidriosa de Frida, perdida entre el dolor físico y la negación de esa realidad de pobreza campesina, decía más que cualquier grito: estaban solas, indefensas y a merced de la crueldad humana en el duro mundo de esa era híbrida donde la ley de la fuerza prevalecía sobre la ley de los hombres. Elara se arrodilló en el polvo, sus manos ásperas tanteando el suelo, buscando una tabla para abrir el único agujero por donde silbaba el viento, una metáfora de su propia vulnerabilidad. El dolor de la traición era un nudo en la garganta, pero la ira, lenta y silenciosa, comenzaba a romper el caparazón de su aprendida pasividad, una tenue chispa de fuego en el inmenso desierto emocional. Ese gallinero no era el final de una vida, sino el comienzo de una batalla, y la clave para su supervivencia y para la recuperación de la dignidad perdida estaba enterrada en algún lugar de ese suelo, bajo las tablas podridas, envuelta en un antiguo misterio. Para descubrir este secreto y el dolor que hay detrás de él, y descubrir si Elara logrará justicia, debes continuar siguiendo este viaje. La débil y descolorida luz del sol de la mañana apenas penetraba las grietas, pero la larga sombra de Elara, trabajando con una determinación recién descubierta, ya indicaba que la semilla de la resistencia había sido plantada en el suelo de la miseria, antes de que la avaricia y el corazón frío del hombre al que llamaba su esposo los redujeran a la pobreza extrema. La vida de Elara estaba marcada por la simple y predecible rutina de las tierras campesinas. Su vida diaria se desarrollaba entre el cuidado del pequeño huerto, los pocos animales y la atención ininterrumpida a su madre, Frida, cuya salud se deterioraba lentamente tras la pérdida de su esposo años atrás. Elara, con su lealtad inquebrantable y su silenciosa dignidad, encontraba su único consuelo en los pequeños rituales del campo. El olor a tierra cultivada, el lejano sonido de la campana de una iglesia en el pequeño y aislado pueblo, el calor de la estufa de leña. Su fragilidad no era de su cuerpo, sino de su alma, condicionada a creer que su voz no tenía el mismo peso que la de un hombre, una aceptación pasiva de las reglas no escritas de un mundo rural opresivo que valoraba el arado más que la inteligencia. Su exmarido,
Vitali había llegado a su vida prometiéndole estabilidad, pero en su corazón habitaba un vacío que solo la posesión y el poder sobre la tierra parecían llenar. Era un hombre de voz suave, con apretones de manos excesivamente firmes, con ojos pequeños y astutos que calculaban el valor de todo lo que encontraba a su paso. La propiedad donde vivían, aunque pequeña y humilde, era su obsesión. Vitali nunca vio a Elara como una socia, solo como una extensión de la tierra que deseaba consolidar bajo su nombre, ignorando el sudor y el trabajo de años que la madre de Elara había dedicado a esa tierra. Su comportamiento inicial fue de frialdad calculadora, no de violencia abierta, sino de un sutil control que la asfixiaba, dejándole siempre claro que el hogar y el sustento eran favores que él les concedía, no derechos que se habían ganado. La relación de Elara con Frida era el silencioso pilar que la sostenía. Frida, aunque enferma y frágil, era la depositaria del recuerdo de la familia, y sus ojos cansados reflejaban la melancolía de toda una vida de sacrificios. Ambas compartieron su café matutino en la oscura cocina, con las manos arrugadas de Frida sobre las de Elara, un acto de cariño que Vitali despreciaba, pues veía en la devoción de su esposa hacia su madre solo un obstáculo a su autoridad. El mayor valor de Elara residía en su sentido del deber, en su incapacidad para traicionar la confianza de su madre. En el fondo, sabía que Vitali era un depredador, pero la inercia del matrimonio y el miedo a hundir a su madre en la miseria la mantenían sumisa, con la ingenua esperanza de que la bondad brotara algún día en ese corazón reseco. El ambiente en la casa, durante los meses previos al desalojo, se volvió denso, cargado de tensión continua, como la siniestra calma que precede a la tormenta. Vitali pasaba largas noches fuera, regresando con olor a licor barato y humo, y rumores sobre sus deudas y la amenaza de perder la tierra que tanto amaba comenzaron a circular en el vecindario. Su orgullo, herido por la inminencia de la ruina financiera, se transformó en crueldad centrada en los más vulnerables. Empezó a inspeccionar las pocas posesiones de Frida con una mirada codiciosa, y la escasa despensa, antes abastecida con lo esencial, comenzó a vaciarse a un ritmo alarmante, preparando el escenario para la inminente caída, donde la ley de su propia codicia sería la única regla. Los antagonistas, incluyendo al secuaz de Vitali, un hombre corpulento y silencioso llamado Elio, comenzaron a merodear por la propiedad con mayor frecuencia. Elio, impulsado por una retorcida lealtad hacia Vitali y un placer sádico por oprimir a los débiles, era el brazo físico de la injusticia moral. Se quedaron cerca de la puerta, intercambiando miradas furtivas y risas ahogadas, mientras Elara intentaba mantener una apariencia de normalidad para su madre. El fuerte y acre olor a tabaco barato que Elio dejaba en el aire presagiaba que la paz estaba a punto de ser quebrantada. Elara se sentía observada y disminuida, cada acción criticada, cada palabra dura, en un teatro de opresión montado para aplastar su voluntad y justificar el brutal acto que vendría después. La vulnerabilidad de Elara y Frida era el cebo y la propiedad, el premio. Vitali, usando la racionalización distorsionada de que la tierra pertenecía a su linaje y que el trabajo de una mujer valía menos que el polvo, estaba listo para ejecutar su plan. La protagonista, en su ingenuidad y pasividad, no estaba en absoluto preparada para la violencia que vendría después, cegada por la creencia de que la ley del corazón aún prevalecía sobre la ley de la codicia. El escenario estaba preparado. Por un lado, la lealtad y la dignidad. Por el otro, la codicia y la traición. El silencio de la granja guardaba el secreto de la injusticia que no solo los expulsaría de su hogar,
sino que plantaría la semilla de una venganza que tardaría años en florecer. El día de la injusticia llegó con el sol aún alto en el cielo, un calor sofocante y seco que contrastaba marcadamente con la frialdad emocional del lugar. Vitali, acompañado de Elio, entró en la cocina sin llamar, rompiendo la paz del almuerzo con la violencia de su presencia y la firmeza de su voz. Elara preparaba una sopa sencilla en la estufa de leña y el olor a humo y verduras cocidas se tornó repentinamente acre con la atmósfera de amenaza. Vitali no alzó la voz, lo que hizo sus palabras aún más frías y cortantes. Declaró con fingida autoridad que el matrimonio había terminado y que, por derecho posesorio y legal, la casa y las tierras pasaban enteramente a su nombre. Frida observó la escena, sentada a la mesa, aferrada a su gastado pañuelo. Su pálido rostro delataba la inminente catástrofe. La conmoción paralizó a Elara por un instante. La cuchara de madera se le cayó de las manos y golpeó el suelo de madera con un sonido hueco que resonó con el destrozo de su vida. Vitali le ordenó a Elio que empezara a retirar sus pertenencias, una meticulosa humillación pública. Elio, con pasos pesados y botas manchadas de barro seco, empezó a mover los pocos muebles, arrojando la ropa sencilla y los utensilios de cocina al polvo del patio. La brutalidad del acto no residía en la fuerza física, sino en la negación total del valor humano. Los estaban tratando como basura que había que barrer. Elara intentó discutir, con la voz entrecortada por el dolor y la incredulidad, pero Vitali la interrumpió con una mirada de gélido desprecio, repitiendo que no tenía ningún derecho, solo la obligación de irse. La humillación llegó a su punto álgido cuando Vitali se acercó a Frida. La mirada de la anciana, llena de profunda tristeza y rabia silenciosa, era el único desafío visible a la autoridad de su exmarido. Vitali cometió entonces el acto de mayor crueldad simbólica. Arrojó a los pies de Elara un objeto pequeño y desgastado, una caja de madera oscura y sin barnizar, el único regalo que Frida había recibido de su padre. Esto, gruñó con una sonrisa torcida, es el legado de tu madre. El viejo gallinero y esta caja es lo único que les pertenece. Lo demás es mío. La caja, al caer al duro suelo, se convirtió en un símbolo del despojo y la extrema pobreza que les impusieron. Elara sintió que la vergüenza le ardía en el rostro. No era solo la pérdida material de la casa, era la destrucción de la certeza de que existía un lugar seguro para su madre. La presencia de vecinos y parientes lejanos que observaban la escena en Milnosdau, silencio cómplice, con el rostro agachado, aumentaba el peso de la humillación. Nadie intervino. Todos temían la fuerza y la codicia de Vitali, o coincidían en secreto con su perversa lógica de que una mujer, tras un divorcio, no merecía nada. Las duras suelas de sus botas, pisando el suelo donde sus pies descalzos habían caminado en paz, eran la marca de la invasión y la pérdida definitiva. El momento más doloroso fue cuando Elara tuvo que levantar a su madre. Frida estaba en shock, temblando, y el peso de su fragilidad se sentía como el peso del mundo en los brazos de su hija. El olor a hogar, a madera húmeda y humo de leña, dio paso al olor a polvo y tierra del camino, mientras Elara la llevaba hacia el gallinero en ruinas. La vista de la casa, con sus frágiles ventanas y la puerta ahora cerrada, era una vívida imagen de un pasado enterrado y un futuro incierto, marcado por la miseria y la lucha por la supervivencia en condiciones inhumanas. Vitali se quedó en la puerta de la casa principal, con los brazos cruzados, viéndolo salir, su imponente figura enmarcada por la sombra de la casa robada. Su satisfacción era casi palpable, un triunfo de la codicia sobre la decencia.
Esa mirada de posesión y desprecio jamás podría ser olvidada por Elara. Esa herida emocional, ser tratada como menos que nada en su propia casa, creó una cicatriz que no era solo de dolor, sino de determinación. Desde ese momento, el sufrimiento de Elara dejó de ser una aceptación pasiva y se convirtió en un silencioso impulsor de la justicia. La escena de la expulsión duró poco más de 20 minutos, pero el impacto resonaría durante toda su vida. La injusticia no fue solo haber perdido su hogar, sino haber sido obligados a aceptar el gallinero como refugio, un gesto de Vitaly para declarar públicamente que valían menos que los animales que habían vivido allí. El crujido de la puerta de madera del gallinero al cerrarse precariamente tras ellos selló su destino en la pobreza extrema y el aislamiento. El silencio que siguió no fue de paz, sino de destrucción. Elara sintió el frío penetrante de la humillación penetrar hasta los huesos, mientras el viento seco azotaba el polvo en el único rayo de luz que entraba. La caja de madera, el único legado que Vitaly les había permitido llevarse, yacía en el suelo de tierra del gallinero, olvidada por un momento ante la urgencia de cuidar a su madre. Pero su simbolismo era inmenso. El insignificante objeto representaba la mentira de Vitaly, su intento de borrar toda la historia de Frida con un solo gesto cruel. Elara abrazó a su madre, sintiendo la frágil calidez de su cuerpo, y la silenciosa promesa de que esta herida jamás sería olvidada se arraigó en su corazón. El dolor de la pérdida material quedó relegado al dolor de la traición. El crepúsculo de ese día marcó el inicio de una nueva existencia, marcada por la privación y la hostilidad. La imagen final de la escena fue la de Elara, con sus manos heridas, intentando sellar una abertura en la pared de madera podrida del gallinero con heno viejo, bajo la mirada soñolienta y distante de Frida. El sonido distante de la vieja camioneta de Vitaly, al alejarse, era el sonido de la victoria temporal del antagonista. Sin embargo, el misterio de la pequeña caja y la profunda injusticia de ese día habían sembrado en Elara algo que Vitaly no pudo arrebatarle: la determinación de sobrevivir y algún día exigir la justicia que merecía. Los primeros días en el gallinero fueron la personificación de la desesperación. El frío cortante de la noche rural parecía penetrar la ropa desgastada de Elara y el cuerpo enfermo de Frida, encontrando poca resistencia en las frágiles paredes de tablones sueltos. Elara usó su propio cuerpo como escudo, acurrucada contra su madre sobre las sábanas extendidas sobre la tierra húmeda, y el vasto silencio de la noche solo era roto por el sonido del viento seco que silbaba a través de las grietas. El hambre incipiente era un dolor constante y agudo en su estómago, pero el dolor psicológico, la humillación de haber sido arrojada a una pocilga, era la carga más pesada. Cada respiro en el aire cargado de polvo y olor a heno viejo era un recordatorio de la degradación impuesta por Vitaly. El viaje de supervivencia comenzó con una lucha contra la naturaleza hostil. Elara dedicaba sus mañanas a buscar ramas secas y trozos de madera para encender una precaria fogata fuera del gallinero, la única fuente de calor y la manera de calentar la poca agua que conseguía reunir. Sus pasos sobre la tierra resonaban con una regularidad melancólica, y sentía la textura áspera y dura de las suelas de sus zapatos, desgastadas por la constante caminata en busca de agua y comida. La sensación de insignificancia ante la inmensidad del campo era abrumadora. El campo, antes familiar y acogedor, ahora parecía un vasto desierto indiferente a su sufrimiento. En una escena retrospectiva breve, dinámica y dolorosa, la mente de Elara regresó a la celebración de su boda, un evento sencillo y bullicioso bajo la sombra de un gran roble. Recordó la pesada mano de Vitaly sobre su hombro,
una posesión que parecía orgullo, pero que ahora veía como el comienzo de su encarcelamiento. El contraste entre la falsa promesa de seguridad y la realidad actual del abandono, sentada sola en un frío suelo de tierra, fue un golpe emocional. Escena retrospectiva terminó abruptamente cuando un crujido de madera la trajo de vuelta, reforzando el dolor de la traición. La carga de llevar a Frida era constante. La anciana, debilitada por la enfermedad y el shock, necesitaba cuidados continuos, lo que obligaba a Elara a convertirse en enfermera, cuidadora y proveedora, todo en un espacio indigno. Limpiar y cuidar a su madre en ese gallinero destartalado, intentando mantener un mínimo de higiene y dignidad, era un desafío físico y moral que ponía a prueba su resiliencia a cada hora. El miedo a que Frida sucumbiera al frío o a la enfermedad era un látigo que la impulsaba a continuar, transformando el amor filial en una fuerza bruta para la supervivencia. Los caminos de tierra seca, cortados por el polvo que el viento levantaba en remolinos, eran su único horizonte. De vez en cuando, una vieja y ruidosa camioneta de los años 50 o 60 pasaba a lo lejos, levantando nubes de polvo rojo. Cada vehículo era una fugaz esperanza de contacto humano o ayuda, que se desvanecía rápidamente al ver que nadie se detenía, o que el conductor era uno de los secuaces de Vitaly, que simplemente observaba desde lejos, asegurándose de que permanecieran en su exilio forzado. La sensación de insignificancia en la inmensidad de aquel mundo rural era casi insoportable. Las noches oscuras traían consigo peligro animal y ansiedad. El aullido lejano de perros salvajes o coyotes, mezclado con el profundo silencio rural, convertía cada sombra en una amenaza potencial. Elara, armada solo con un palo que encontró, vigilaba el sueño ligero de su madre, con el oído atento a cada sonido, desde el susurro de la hierba seca hasta el lejano zumbido de viejos motores. La vulnerabilidad era un manto que la envolvía, pero el instinto protector, antes latente, comenzaba a despertar, transformando su miedo en una vigilancia silenciosa. En otra escena retrospectiva rápidamente, recordó a su padre, un hombre de manos callosas y voz grave, que le había enseñado el arte de reparar cercas y trabajar la madera, diciéndole que la verdadera riqueza no residía en lo que se poseía, sino en lo que se sabía hacer. Este recuerdo, conectado con el dolor de su impotencia actual, fue una dramática bocanada de aire fresco, un rayo de esperanza. Sus enseñanzas, antes ignoradas, se habían convertido en las herramientas para su supervivencia, la única herencia que Vitaly no podía robar. La ira silenciosa de Elara empezó a manifestarse en pequeñas acciones. Usó los tablones sobrantes que encontró para pavimentar el suelo irregular del gallinero, luchando contra el aire gélido que se filtraba. El trabajo era lento y agotador, sus manos se le llenaban de astillas y dolor, pero cada tablón fijado era una pequeña victoria contra la negligencia y la crueldad de Vitaly. Esta lucha física contra la ruina material fue, de hecho, su primera batalla interna para reconstruir su dignidad. El conflicto interno de Elara era una montaña rusa emocional. En un momento la consumía la culpa por no haber previsto la traición, y al siguiente la dominaba la ira por la frialdad de su exmarido. Cuestionaba la pasividad que la había definido durante tantos años, lamentando su incapacidad para hablar en voz alta sobre las injusticias sufridas. Esta melancólica introspección bajo el techo con goteras del gallinero fue la génesis de su evolución, un doloroso reconocimiento de que sobrevivir requeriría más que solo lealtad, requeriría fuerza. La textura de la ropa desgastada que vestía, hecha de algodón fino y descolorido, era un recordatorio constante de su pobreza. No la
protegían del frío ni del viento, obligándola a aferrarse al cuerpo de su madre para compartir el escaso calor que ambas poseían. Esta cercanía física reforzaba el vínculo entre ellas, la anciana y su hija, unidas por la miseria y la injusticia. Fue un momento de total vulnerabilidad, donde la única riqueza restante era el amor silencioso y la promesa mutua de no rendirse. En otro recuerdo fugaz, Elara vio el rostro de su madre, más joven, cosiendo y remendando sin cesar, con una mirada siempre vigilante y preocupada, como si guardara un gran secreto. La imagen era esquiva, pero sembró una semilla de misterio en la mente de Elara. ¿Qué había ocultado su madre durante todos esos años? ¿Por qué la renuncia de Frida parecía más un deber que una debilidad? El dolor presente se conectaba con un pasado no revelado, creando bucle narrativo sutil. El hambre se convirtió en una carga aún mayor, obligando a Elara a extender su búsqueda de alimento hasta la orilla del camino, abriéndose paso entre la hierba seca en busca de tubérculos o semillas comestibles. El olor a tierra húmeda que emanaba de un arroyo lejano era un espejismo de esperanza de agua limpia. En esas pequeñas victorias, un puñado de semillas, una ramita que prendió fuego rápidamente, encontró combustible no solo para su cuerpo, sino también para su alma, reafirmando su capacidad de lucha. La presencia física de la camioneta de Vitaly en su rutina, casi siempre estacionada en la cima de una colina lejana, era una forma de terrorismo psicológico. No necesitaba acercarse, la mera visión de su viejo vehículo bastaba para recordarle que la vigilaban, que el peligro siempre estaba presente. La vigilancia constante mantenía una tensión constante, asegurando que no hubiera un respiro completo, solo picos de dolor y un regreso a la brutal realidad de la pobreza rural. Cada noche, Elara inspeccionaba la oscura caja de madera que Vitaly le había lanzado, el único objeto simbólico de su legado. Aunque aparentemente vacía e inservible, el peso de la caja en sus manos era el peso de la humillación. Recorrió con los dedos la áspera textura de la vieja madera, intentando descifrar el misterio que Vitaly había minimizado con tanto cuidado. La caja se convirtió en un punto focal, un interrogante en la oscuridad de su viaje. El silencio rural, antaño fuente de paz, ahora le recordaba su aislamiento. La ausencia de sonidos de vecinos, de conversaciones, de risas, reforzaba la profunda injusticia que la había arrastrado. Su única compañía era la respiración débil de su madre y el sonido de sus propios pasos sobre la tierra, testimonio de su soledad. El gallinero, con sus tablas crujiendo al viento, era un universo pequeño y doloroso, pero que paradójicamente la protegía del juicio del mundo exterior. El deseo de justicia comenzó a cristalizar. Al principio era solo una vaga idea de venganza, pero poco a poco se transformó en una promesa de confrontación. Elara comprendió que la verdadera derrota llegaría si permitía que Vitaly ganara no solo materialmente, sino moralmente, destruyendo su voluntad. La dignidad restante que protegía junto al cuerpo de su madre era el último campo de batalla y no la entregaría. La espiral descendente se transformaba imperceptiblemente en un silencioso ascenso. La vulnerabilidad de Elara seguía siendo evidente, pero la necesidad la atenuaba. Sentía el peso de sus manos heridas, pero también la fuerza que habían desarrollado. El olor a humo de su pequeña hoguera, mezclado con el aroma a tierra húmeda, ya no era solo el olor de la miseria, sino el olor de la resistencia obstinada. Al final del 10º día, Elara contempló el gallinero. Seguía siendo un refugio miserable, pero las tablas eran más resistentes, el agujero principal estaba sellado, y Frida, aunque débil, se mantenía estable. Había sobrevivido a la primera y más brutal fase de la injusticia.
Acarició la frente febril de su madre, sintiendo su piel fina y frágil. La oscuridad de la noche ya no era solo peligro, sino la capa que guardaba el secreto de su creciente determinación, y la pequeña caja de madera permanecía a su lado, esperando revelar su secreto. El primer respiro llegó con la llegada del otoño, cuando la lluvia fina y persistente transformó el polvo de los caminos en lodo denso. El cambio de clima obligó a Elara a buscar nuevas maneras de cercar el gallinero, y fue durante esta búsqueda que sintió que el suelo bajo la vieja paja cedía ligeramente en un rincón. Olvidado, con una herramienta improvisada, retiró una de las tablas sueltas y descubrió un pequeño hueco en el suelo de tierra compactada. Este hallazgo no le ofreció alimento ni consuelo inmediato, pero rompió la monotonía de la miseria e introdujo una sensación de misterio. Algo allí tenía significado, una historia enterrada que el abandono de Vitaly no pudo borrar. La inesperada figura apareció a la tarde siguiente. Una carreta tirada por un burro viejo apareció en el camino embarrado, deteniéndose a una distancia prudencial del gallinero. Era la señora Agnes, la anciana granjera de la propiedad vecina, una mujer conocida por su silencio y su mirada penetrante, que parecía haber visto todas las injusticias del mundo. No trajo palabras de consuelo ni compasión fácil, sino una cesta cubierta con una tela gruesa que contenía pan casero, queso duro y un haz de leña seca. Su rostro estaba marcado por la dura vida, y su discreta presencia rompió la absoluta soledad de Elara, ofreciéndole un dramático respiro. Agnes no preguntó sobre la expulsión, lo cual fue un alivio para Elara, quien no soportaba revivir la humillación. En cambio, la anciana granjera habló del clima y de la cosecha tardía con un tono práctico y seco. Le ofreció a Elara trabajo informal y temporal, ayudar con la cosecha de tubérculos a cambio de comida y leña. «Tu padre era un buen hombre con la tierra», murmuró Agnes, con la mirada fija en el gallinero, «y el trabajo honesto no se puede robar». Esta frase, sencilla pero contundente, devolvió el valor a Elara y cambió el curso de la historia, ofreciéndole un camino hacia una supervivencia digna. El encuentro, aunque breve, inyectó nueva energía en Elara. El gallinero seguía siendo un lugar miserable, pero la promesa de trabajo significaba que se podía combatir el hambre. La lealtad de Agnes a su padre, implícita en la frase, sugería que la injusticia de Vitaly no era el único drama en esa tierra. Había la sombra de un pasado más antiguo, un misterio sobre el verdadero destino de la propiedad que sugería que el padre de Elara podría haber sido víctima de una traición aún más profunda, quizás relacionada con la tierra. Antes de irse, Agnes echó una mirada significativa a la caja de madera que Elara había dejado sobre un fardo de heno. «Esa caja», dijo en voz baja, «perteneció a tu madre hace mucho tiempo. Tu padre solía decir que los mayores tesoros son los que se esconden a plena vista». El granjero no explicó su significado, pero la mención de la caja y su conexión con el padre de Elara transformó el objeto de humillación en una clave narrativa. La promesa de una verdad enterrada flotaba en el aire húmedo de la tarde. El respiro no fue la solución, sino el punto de inflexión. Elara ahora tenía comida, leña y un propósito más allá de la mera supervivencia: desentrañar el significado de la caja y lo que Agnes sabía sobre el pasado de la propiedad. El silencio comprensivo del vecino mayor y la escasa posibilidad de trabajo sirvieron como una nueva dirección narrativa, un impulso para que Elara dejara de ser la víctima inmóvil y comenzara a actuar. La sensación de misterio era intensa, y la promesa de justicia se vinculaba por primera vez a un conocimiento oculto, esperando ser revelado.
Motivada por las enigmáticas palabras de la señora Agnes y la esperanza que le infundía esta nueva etapa laboral, Elara centró su atención en la pequeña caja de madera oscura. La limpió del polvo y la suciedad del gallinero, sintiendo su textura áspera y desgastada en sus manos heridas. Al examinarla más de cerca, a la tenue luz del día, notó que el fondo estaba ligeramente suelto. Con esfuerzo y una navaja oxidada que había pertenecido a su padre, logró aflojar el cierre de madera, revelando un compartimento estrecho y oculto. Dentro, envuelto en una vieja tela de lino amarillenta, había un diario encuadernado en cuero, con sus delgadas y frágiles páginas marcadas por el paso de las décadas y la humedad del escondite. El poderoso secreto que conectaba el pasado con el presente estaba contenido en la letra firme y cuidadosa de su madre, Frida. El diario, escrito en secreto tras la muerte del padre de Elara, durante los oscuros años posteriores a la depresión, revelaba una verdad impactante. La granja nunca había sido propiedad exclusiva de la familia de Vitaly. Una parte importante del terreno pertenecía a la madre de Elara, mediante un acuerdo secreto de pago de la deuda con el antiguo propietario, para que la familia de Vitaly no perdiera toda la propiedad a cambio de asegurar un terreno para Frida y su hija. El acuerdo, debidamente documentado en una página final, era la prueba que Vitaly había intentado enterrar con la humillación del gallinero. La revelación fue un profundo golpe emocional para Elara que transformó la comprensión de toda su vida. No fue víctima de una separación injusta, sino de un robo orquestado y prolongado que se remontaba mucho antes de su matrimonio. El diario insinuaba en líneas melancólicas y cautelosas que la familia de Vitaly conocía la existencia del documento y utilizó esta información para mantener a Frida y posteriormente a Elara en una constante sumisión, haciéndoles creer que estaban desposeídas. Las páginas apestaban a moho y a pasado, y el olor a papel viejo parecía cargar con el peso de años de silencio e injusticia. Elara reaccionó con una intensidad contenida, típica de su naturaleza melancólica. Sus ojos, antes llenos de tristeza y pasividad, ahora ardían con la fría llama de la indignación. Apretó el diario contra su pecho, sintiendo la textura del cuero desgastado y la fragilidad de las páginas. El dolor de la pérdida se mezclaba con la ira ante la mentira. Su padre, quien creía haberle dejado solo enseñanzas, le había legado su honor, y su madre, que parecía simplemente frágil, era una guerrera silenciosa que había custodiado la prueba de la verdad durante décadas, sacrificándose para proteger el futuro de su hija. El secreto alteró irreversiblemente la percepción de la protagonista. Ya no luchaba por un hogar perdido ni por vestigios de dignidad. Ahora luchaba por la justicia legal, por la restauración del honor de su madre y por la legítima posesión de su herencia. El diario, un documento de tierras escondido en un lugar abandonado, reflejaba la melancolía de una época en la que la ley escrita era a menudo subvertida por la fuerza y la codicia de los poderosos locales, y ahora se convertía en el arma silenciosa contra la injusticia. La revelación del diario creó un profundo ciclo emocional. Cada palabra de su madre se vinculaba con la humillación en el gallinero, explicando el extremo desprecio de Vitaly por la caja de madera. Intentaba destruir la evidencia. La protagonista lloró, pero no de desesperación. Eran lágrimas de ira transformadas en determinación. Tenía en sus manos no solo la clave para la supervivencia material, sino la promesa de justicia legal que podría desenmascarar a Vitaly y finalmente traer paz al alma sufriente de Frida si tenía el valor de usarla. El descubrimiento del diario infundió en Elara una nueva y serena persistencia. La fase de reconstrucción
Comenzó no solo con trabajo físico, sino con una reorganización mental. Llegó a ver el gallinero no como una prisión, sino como un puesto de avanzada de resistencia. Utilizando las habilidades de carpintería que su padre le había enseñado, comenzó la lenta y metódica lucha por restaurar el refugio. Limpió el espacio, selló las grietas con barro y arpillera y reparó el techo con trozos de chapa vieja que encontró. El crujido de la madera y el olor a tierra húmeda persistían, pero ahora se mezclaban con el aroma del esfuerzo y la renovación. Trabajar con la señora Agnes durante la cosecha era agotador, pero liberador. En la inmensidad de los campos, inclinándose sobre la tierra para recoger los tubérculos, el ara recuperó su antigua conexión con la tierra. Sentía la textura fresca y húmeda de la tierra en sus manos heridas, y cada trozo de alimento ganado era una afirmación de su capacidad de proveer sin depender de la crueldad de Vitaly. Este trabajo la mantenía alejada del gallinero durante el día, brindándole un respiro de la opresión, y el pago en comida y leña era un logro pequeño pero vital que alimentaba la esperanza y la salud estable de su madre. El cuidado de Frida también entró en una nueva etapa. El diario revelado transformó la relación, infundiendo un nuevo nivel de respeto y urgencia en la devoción de Elara. La anciana, aunque aún frágil, respondió al cuidado constante y a la leve mejoría en sus condiciones de vida. Y Elara notó pequeñas señales de lucidez y bienestar. Recuperaba enseñanzas del pasado, como preparar infusiones y usar paños calientes, transformando el gallinero en una enfermería improvisada, lo que evidenciaba su crecimiento emocional y aprendizaje práctico. La reconstrucción del gallinero fue un reflejo de su reconstrucción interior. El espacio, antaño símbolo de abandono, comenzó a convertirse en un hogar austero pero digno. Elara construyó una cama sencilla y elevada para su madre y creó un pequeño estante con tablones sueltos para guardar el diario, su objeto simbólico y su arma secreta. Pequeños logros, como la primera vez que logró encender un fuego con la leña que recibió sin que el humo inundara el refugio, demostraron que su fuerza interior emergía, lenta pero inexorablemente. La pobreza campesina era una realidad y la lucha contra ella era constante. Elara vendía las semillas que cosechaba para ganar pequeñas cantidades de dinero, esenciales para comprar sal y queroseno. Este pequeño ahorro fue su primer paso hacia la independencia financiera, un reto monumental en ese entorno rural aislado. Sabía que cada centavo ahorrado era un ladrillo para construir su defensa legal y un paso más allá del control de Vitaly. Sin embargo, el peligro persistía. Desde lejos, desde las colinas o desde el techo de su camioneta, Vitaly y Helio la observaban. Elara sintió sus miradas sobre ella, dándose cuenta de que su persistencia y su nuevo trabajo en la granja vecina eran una ofensa a su orgullo. El hecho de que ella sobreviviera y mejorara las condiciones del gallinero negaba la humillación que él había intentado imponerle. La constante observación indicaba que la confrontación era inevitable, pero ahora Elara la aguardaba con pruebas ocultas bajo las tablas y una renovada determinación. La determinación de Elara, impulsada por el secretismo del diario, convirtió el reencuentro con Vitaly en una inevitabilidad suspendida. Aún no estaba lista para la confrontación. Su cuerpo estaba agotado por el trabajo y la voz de su pasividad aún susurraba temores, pero estaba en camino. El diario, guardado bajo la tabla más resistente del suelo, era el mapa y la clave de la justicia, pero usarlo significaba salir de las sombras y confrontar públicamente la codicia y la violencia de Vitaly en 1900. El polvoriento foro de la pequeña y aislada aldea. El peso del documento legal en sus manos era el peso de la responsabilidad, y necesitaba superar su miedo antes de esgrimir la verdad.
La promesa de justicia futura se vio reforzada por las sutiles acciones de las señoras Agnes. El viejo terrateniente, aunque en silencio, demostró un discreto apoyo, ofreciendo a Elara no solo trabajo, sino también consejos velados sobre la importancia del papeleo y la palabra escrita en aquella época de leyes débiles. El hecho de que tuviera un testigo de su honor y su trabajo y un aliado con conocimiento del pasado de la propiedad, avivó la esperanza de que Vitali no quedara impune por su crueldad. La inevitable reunión tendría lugar en el escenario legal, donde la fuerza bruta se vería desafiada por pruebas documentadas y la dignidad restaurada. La narrativa sugería que la confrontación sería catártica, pero distante. Elara pasó horas practicando en silencio lo que diría, intentando transformar su dolor en argumentos inquebrantables. El espectador presentía que el camino de Elara estaba marcado. Emergería del gallinero no como una mujer desposeída, sino como la legítima heredera, armada con la verdad de su madre. La sensación de justicia futura era una calidez creciente en la melancolía de la historia, la certeza de que la ruina moral de Vitali sería la consecuencia directa del robo que intentó orquestar. Pero el momento de la conclusión aún no estaba listo. El clímax del guión no fue un grito de guerra, sino un profundo momento de consolidación interior, experimentado por Elara bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno dentro del gallinero. Miró a su madre, que dormía en relativa paz en la cama improvisada, y luego al diario que escribía. El dolor de la injusticia y el viaje solitario habían destrozado a la niña pasiva que había sido, pero en su lugar había emergido una mujer templada por la privación. Sintió la nueva fuerza emocional, no como euforia, sino como una determinación fría e inquebrantable, una armadura forjada en el fuego de la miseria. El espectador percibió la agridulce mezcla de dolor, esperanza e impotencia que se transformó en fuerza de voluntad. La justicia externa, la caída de Vitali, aún no se había materializado y el futuro inmediato prometía lucha y más dificultades. Sin embargo, el triunfo interior de Elara era total. Había sobrevivido, había protegido a su madre, había descubierto la verdad y, lo más importante, había recuperado su dignidad. Ya no necesitaba el perdón ni la aprobación de nadie. La dignidad era un estado de ser, y ella la había recuperado en el suelo de tierra del gallinero en ruinas. Elara cogió la caja de madera y por primera vez la sintió no como el peso de la humillación, sino como el legado de la silenciosa fortaleza de su madre. Cerró la caja con un clic decisivo. El nostálgico mundo rural seguía siendo duro. El frío penetrante aún penetraba las tablas del suelo, y el enfrentamiento con Vitali se pospuso, pero su mente estaba en una paz absoluta. La impotencia se había transformado en determinación. La última imagen fue la de Elara mirando el diario, una silenciosa promesa de que la verdad finalmente emergería de la oscuridad del gallinero y la justicia sería solo cuestión de tiempo.